Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por venir a la primera jornada de Aclaramos los conceptos del 2025. De nuevo estamos aquí, muy bien acompañados, también en streaming, que habrá gente que estén escuchándonos ahora. Bueno, para la jornada de hoy tenemos dos temas, uno de recursos humanos y cumplimiento normativo y otro más de tema de subvenciones. En primer lugar, va a hablar Marta Casatorres, hablará sobre el tema del onboarding desde el punto de vista no solo de recursos humanos, sino cómo tenemos que atacarlo también desde el cumplimiento normativo, que ya sabéis que estamos ahora las empresas invadidas de obligaciones en el día a día y entonces tenemos que empezar a trabajar en ellas desde la incorporación del trabajador. Entonces dará una visión sobre el tema del onboarding, de cuáles son los objetivos y los beneficios y cómo debemos realizarlo, y luego además añadiremos cuáles son esas obligaciones de cumplimiento normativo que hay que tener en cuenta en el día a día. Luego, en una segunda parte, Victoria de subvenciones, de Avalon Subvenciones, hará pues un acercamiento al tema de las subvenciones, cómo funcionan, cuáles son las que están ahora mismo un poco son las más habituales, y nos explicará un poco cómo tenemos que trabajar sobre ellas. Y sin más dilación, damos paso a Marta Casatorres. Gracias. Hola. Buenos días, mi nombre es Marta Casatorres, soy abogada experta en cumplimiento normativo de Dinámico y de Plural. Esta es una charla en la que vamos a hablar del onboarding de las personas trabajadoras. Puedo empezar a contarla, no pasa nada. Vamos a hablar del onboarding de las personas trabajadoras y el cumplimiento normativo y las claves para una incorporación legal y eficiente, que al final es lo que nos interesa a las empresas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver en un primer vistazo, hablaremos de qué es el onboarding, aunque estoy seguro que todo el mundo habéis oído hablar de ello, cuáles son sus objetivos, sus beneficios, cómo podemos aplicar el cumplimiento normativo a ello, que es la parte más importante, y unas breves conclusiones para que nos podamos ir a casa con las ideas bien fijas. Allá vamos, y a esto me refería con la presentación. Pasa otra más, Enrique. Gracias. ¿Qué es el onboarding? Pues el onboarding es el proceso de integración en una empresa. Tenemos a una persona que llega nueva, a un equipo que ya está formado, a una empresa que ya está en funcionamiento, y tenemos que conseguir que esa persona se integre en lo que ya tenemos. Es importante que conozca cuál es nuestra cultura, las políticas de aplicación, qué equipo y recursos va a tener, cuáles serán sus funciones. Todo esto lo veremos más desarrollado a continuación, y para ello tenemos que tener unos aspectos claves del onboarding. En primer lugar, continuo, estructurado, personalizado y mentorizado. ¿Por qué? Porque una persona no puede llegar a nuestro equipo de trabajo, le damos el primer día un cuaderno y un boli y le olvidamos, y pretendemos que desde ese mismo instante esa persona empiece a rendir. Porque nosotros, como empresarios o empresarias o responsables de un equipo, lo que queremos es que esa persona enseguida se ponga a rendir. Si no hacemos un programa continuo, estructurado, con fases, esto no dura el primer día. Hablamos que dura de 6 meses a un año, lo que tenemos que estar tutorizando a esta persona, mentorizando. Tendrá que tener a una persona de referencia, no una persona de referencia en cuanto a funciones, que será su responsable directo, sino una persona de referencia en cuanto a esas dudas del día a día, qué puedo preguntar, qué no puedo preguntar. Tengamos en cuenta que una persona llega a una empresa en la que no conoce cuáles son los roles, no conoce cómo funciona, qué tipo de empresa somos. Entonces tendrá que tener, y es muy importante, una persona de referencia. Deberá ser personalizado porque al final pues no es lo mismo una persona que llega a una empresa y su trabajo va a ser en un almacén, que va a llevar una furgoneta, que va a estar como yo en un despacho. Tendremos que hacer un onboarding personalizado, que al final es lo que hace Dinámico. Tú nos cuentas qué tipo de empresa eres, qué es lo que necesitas, y nosotros te hacemos un onboarding para ti. Nosotros no hacemos un onboarding para todo el mundo, independientemente de lo que hagas, te voy a decir lo mismo y los pasos van a ser lo mismo. No, dependiendo de lo que tú necesites, nosotros te vamos a dar ese onboarding personalizado para ti. ¿Cuáles son los objetivos? Lo primero es que esa persona esté informada, que sepa cuál es nuestra estructura organizativa, cuál es la jerarquía, cómo nos organizamos en definitiva, digamos una visión global de toda la empresa. ¿Cuál es nuestra cultura empresarial? ¿Qué es lo que queremos que esa persona que se integra en nuestro equipo el primer día sepa de nuestra empresa? Es decir, ¿cuál es nuestro valor más importante? ¿Qué es lo que, si preguntan por nuestra empresa, qué es lo que queramos que nos defina en una sola palabra? Esa es la cultura empresarial. ¿Qué queremos que las personas que trabajan con nosotros sepan de nuestra empresa? Y luego los beneficios, políticas y procedimientos, cosas tan
Bueno, banales como dónde se come, dónde se piden las vacaciones, dónde se ficha, etcétera. Integración, área de pertenencia, reporte y responsabilidades. Es importante que le digamos, tu departamento es este, tus compañeros son estos, la persona a la que reportas es esta y esto es lo que tienes que hacer. Es importante esto porque luego muchos de nuestros clientes cuando vienen y nos dicen, es que esta persona no rinde, es que esta persona no cumple, les preguntas, pero tú les has dicho lo que quieres que hagan, tú le has dicho cuáles son sus funciones. Bueno, a ver, se sobreentiende del puesto. No, la clave aquí en un onboarding es no sobreentender absolutamente nada, sino dejarlo muy claro desde el primer momento. Disposición de medios de trabajo. Evidentemente que la persona tenga un sitio donde estar, ya sea en la mesa con el ordenador, ya sea su furgoneta, ya sea la obra de referencia, etcétera. Pero es importante que tenga a su disposición los medios de trabajo desde el primer día. No me vale que una persona llegue y le digamos, bueno, perdona, que es que te estamos preparando. No, desde el primer día tiene que tener su sitio, porque eso también le va a decir al trabajador, te estamos esperando, estamos contentos de que llegues y esto lo hemos preparado para ti. Y conocimiento sobre herramientas y software. Por ejemplo, seguramente ficharán con Dinámico, obviamente, pero hay que decirles con qué aplicación fichamos, si tenemos un CRM, cuáles son las plataformas que utilizamos, si tenemos un gestor documental, etcétera, para que ellos sepan con qué pueden trabajar desde el primer momento. Trabajo en equipo. Al final se van a integrar lo más normal con otros compañeros, por lo tanto, habrá que explicarles cómo funcionamos, cuáles son nuestros procesos. La manera de actuar es esta, sea la que sea. Este es el modelo que tenemos nosotros. No sé, sea el que sea, el nuestro, por ejemplo. Cuando llegas, estos son los departamentos, la manera de trabajar es algo tan tonto como abrimos una carpeta. ¿Cómo ponemos el nombre de la carpeta? ¿Con mayúsculas, con minúsculas, el apellido primero, el nombre primero? Cosas que parecen muy pequeñas, pero en realidad luego son muy grandes, porque les va a hacer sentirse parte desde el primer momento. Conocimiento de roles y expectativas. Efectivamente, si tú ves que tú eres el de abajo y por encima de ti hay 3 responsables, pues evidentemente tú ya vas a ver tus expectativas de ascenso, por ejemplo. Y flexibilidad y disponibilidad. Al final, cuando le decimos al equipo, esto es muy importante, cuando le decimos al equipo que una persona nueva viene, porque a lo mejor se os ha pasado alguna vez informar de que viene una persona nueva al equipo, pues porque todos estamos muy liados, todo es muy complicado y al final nadie sabe que viene una persona si no la ve. Pues es muy importante hacer una comunicación de esta persona se integra a nuestro equipo y eso hará que el resto del equipo empatice mucho más con él, es su primer día, vamos a ayudarlo, flexibilidad, comprensión, etcétera. Todo eso habrá que formar un ambiente seguro y saludable. ¿Qué se puede esperar? Es muy importante porque cuando te meten en los valores de la empresa, sabes, tienes información, estás integrado, tienes una tranquilidad en la incorporación. Es importante que, no sé, todos hemos vivido un primer día en un trabajo, ¿no? Al final llegas nervioso, no sabes qué esperar. Si cuando tú llegas hacen un onboarding correcto, te dicen todo lo que puedes esperar, no hay incertidumbre, no hay ansiedad, no hay estrés, ese trabajador, os lo aseguro, va a rendir muchísimo mejor porque sabe qué esperar y va a estar tranquilo. Y eso hará que la adaptación sea muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque ya le hemos dicho cuál es el camino y de hecho luego si no cumple ese camino tendremos más oportunidades para no sé, sanciones, despidos, no cumples con lo que yo quiero, no superación del periodo de prueba, etcétera. Habrá ausencia de dudas por su parte y lo más importante es que podrá desarrollar el talento, porque todos desarrollamos nuestro talento muchísimo mejor en un camino que conocemos. Los beneficios, porque los objetivos están muy bien, pero a mí las empresas lo que me preguntan es, vale, Marta, ¿esto a mí para qué me sirve? Porque es verdad que yo me paso el día diciéndole a la gente lo que necesita tener, cuando no es un protocolo es la protección de datos, cuando no tenéis que tener un gestión horario y al final pues la gente se cansa. Entonces los beneficios de todo esto es que cuando un trabajador se siente importante, valorado y cuidado, se va a integrar, se va a fomentar la lealtad, va a querer quedarse con nosotros. Habrá un mejor ambiente laboral, una mejor satisfacción laboral, eso hará que participen más, que colaboren más, que estén más motivados. Una persona más integrada fomenta muchísimo más el compromiso y hará que rinda muchísimo mejor. Habrá un menor índice de rotación. Esto es una preocupación muy alta que hay ahora y más con las nuevas generaciones. Realmente cuando la gente no está a gusto en un trabajo se va y punto. Entonces eso hace que tengamos un índice de rotación alto. ¿Qué pasará cuando cambias con un cliente las personas de referencia? Eso hace que la gente se pregunte por qué se van, no se van. Ciertamente, aunque sea una nueva tendencia, el no quedarse en un trabajo y pueda no ser responsabilidad de la empresa, sí que es verdad que de cara afuera un equipo que lleva años y que es sólido, quieras o no, tiene una mejor reputación o una mejor imagen de cara a tercero. Refuerzo de la identificación de la marca. Al final, cuando tú llegas a una empresa donde te cuentan sus valores, te cuentan lo que quieren, cómo son y qué es lo que esperan de ti, al final tú te vas a identificar con esa marca y eso va a fomentar la lealtad, como hablábamos antes. Tú te quieres quedar al final en una empresa donde te sientas identificado con eso.
La aceleración de la curva de aprendizaje. Esto es lo que hablábamos antes. Queremos poner a una persona en su puesto y que desde el primer momento esté produciendo, por supuesto. Lo que dicen los estudios es que una persona tarda de media 8 meses en adquirir su punto máximo y luego poder empezar a rendir. ¿Qué pasa con un buen onboarding? Que acelera esa curva de aprendizaje. No tenemos que estar 8 meses esperando, porque si le hemos dado herramientas, le hemos dado los conocimientos, le hemos dado toda la información que esa persona necesita, se va a poner a funcionar muchísimo más rápido. Si esa persona tiene que estar preguntando, si esa persona tiene que estar intentando a ver cómo se coordina con el resto del equipo, eso pierde muchísimo tiempo y al final eso se traduce en pérdida de dinero que nadie lo quiere. Entonces, además, se reducen los errores. Contamos con que una persona cuando entra en nuestro trabajo va a tener los típicos errores de principiante que se llama, ¿no? Con eso contamos, pero es que un buen onboarding te reduce todo eso, porque todos esos errores de principiante, de no saber, de datos que te faltan, si tú ya le has dado al trabajador toda esa información, los evitas. Y todo eso hace que mejore la productividad, que es lo que más le gusta a las empresas. Al final, un trabajador contento es un trabajador productivo. Habrá menor absentismo laboral, que este es otro problema que daría para otra charla de 2 o 3 horas, con el tema del absentismo laboral ahora mismo. El fortalecimiento de las dinámicas de equipo. Al final, si formas parte, las personas te ven como cumplidores, estás integrado lo antes posible, el equipo empieza a funcionar y eso hará que se reduzcan además los costes de contratación. ¿Por qué? Si nosotros hacemos un buen onboarding, conseguimos retener a esa persona con nosotros, no tendremos que pagar otro proceso de onboarding ni de contratación y demás. Entonces, es muy importante que el procedimiento esté correcto y sea el más adecuado posible para que esa persona se quede con nosotros y ahorremos costes y ganemos productividad. Bueno, yo espero teneros convencidos más o menos a estas alturas de hacer un buen onboarding. Vale, perfecto. Hemos terminado con esta. Ya le he contado los beneficios. Vale. Ahora los motivos claves, es decir, venga, no os he convencido con los objetivos, tampoco con los beneficios, sois un público duro, no pasa nada. Traigo los motivos claves. El primero, protección de la marca. A mí esto me parece súper importante y si habéis estado en alguna otra charla mía, siempre lo digo, al final nuestra empresa es nuestra casa y la tenemos que proteger a todo costa. Y al final nosotros, aunque tengamos un chiringuito en la playa, tenemos una marca y hay que protegerla. Y para eso tenemos que saber cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra imagen, qué colores vamos a utilizar, pero también qué tipo de gente queremos dentro, por ejemplo. El onboarding también es un proceso, no solo para que el trabajador nos conozca, sino también para conocer nosotros al trabajador, porque oye, el periodo de prueba funciona en los dos lados. A lo mejor resulta que no hemos hecho un buen proceso de selección y reclutamiento. El onboarding también te da para eso. Lo que hablábamos de fases y estructuras, a lo mejor resulta que a los 2 meses te estás dando cuenta que esta persona no rinde. ¿Y por qué te das cuenta? Porque tienes un checkpoint a los 2 meses que te va a hacer revisar a esa persona. Entonces, además, reducimos costes, lo que hablábamos antes, tanto en la contratación como yo creo que también a la hora de, esto está relacionado con la retención del talento, entiendo que todo el mundo quiere trabajar con los mejores y al final quieres que se queden contigo y para eso tienes que empezar desde el primer momento, porque si no ahora mismo el mercado laboral da muchas opciones, entonces un buen onboarding es una manera de retener ese talento y de fidelizarlo. Gracias, Enrique. ¿Qué impacto va a tener esto en las personas trabajadoras? Porque muchas veces la pregunta es, vale, yo pongo esto, ¿qué va a pasar ahora con el equipo? ¿Cómo va a reaccionar la gente? Bueno, va a tener un impacto, pero lo va a tener positivo. ¿Por qué? Porque todo el equipo va a estar informado. Todo el mundo va a perder menos tiempo. En realidad, aunque pueda parecer lo contrario, a la gente no le gusta perder el tiempo. Y no le gusta perder el tiempo en preguntas que consideramos que no son necesarias si se tuviera una buena información desde el principio. Eso hará que todos sean mayormente eficaces y que la puesta en marcha sea inmediata, que es lo que necesitamos. Contratamos a una persona y queremos empezar ya a trabajar con ella. Vale, ahora es el contenido. Esto parece que es lo más denso porque en realidad lo es y es todo lo que tenemos que incluir en nuestro Welcome Pack. Nosotros lo llamamos Welcome Pack, que es lo que hace dinámico cuando la gente viene y dice necesitamos encargaros vosotros del proceso desde el principio cuando contratamos a una persona, ¿vale? Lo primero, protección de datos personales. Archiconocido realmente, la política de confidencialidad, acuerdos, políticas de seguridad, permisos para la geolocalización, videovigilancia. Mucha gente en las empresas cuando les preguntamos qué tipo de datos tratan, te dicen, no, no, solo el apellido, pero resulta que luego llevan un GPS en los vehículos, luego resulta que les tienes una cámara puesta mientras trabajan durante todo el día, luego resulta que es que también les doy un ordenador que se llevan a su casa. Bueno, pues todo eso. Entonces, todo eso hay que regularlo dentro del Welcome Pack para que cuando llegue la persona sepa qué vamos a hacer con sus datos. También os digo, quizás si una persona llega el primer día y le damos todo esto, a mí me parece que ni se lo va a leer y es bastante, a mí me parece que puede saturar bastante. Entonces, en el proceso estructurado que hemos visto al principio, habría que ir por fases, enviando a lo mejor antes del contrato, con la oferta y demás, para que la persona el primer día no llegue y tenga un dossier de 200 páginas, porque, oye, pues no es muy agradable.
¿Es necesario? Sí, pero yo creo que la manera de comunicarlo es lo más importante y sobre todo que los dosieres sean fáciles de leer y que sean lo más conciso posible. ¿Vale? Política de los recursos de la empresa, uso adecuado y ciberseguridad. Es importante que todo el mundo conozca cuáles son nuestras normas para la seguridad. Ahora mismo, para una empresa, los datos es lo más importante. Entonces, es importante que desde el principio las personas sepan cómo tratar esos datos, cuáles son las políticas de aplicación para protegerlos y, sobre todo, qué cosas no pueden hacer. A veces parece un poco obvio, pero no te bajes programas en la nube que tú quieras bajarte, por ejemplo. Pues eso son cosas que parece mentira, pero hay que poner por escrito, porque a veces la gente no es tan consciente. O no mandemos, por ejemplo, emails a 14.000 clientes y todos en copia vista, porque eso no se puede hacer. Pues eso es importante, hacer recordatorios y sobre todo tener una actitud muy proactiva, ¿vale? Código de ética y conducta. A mí esto me parece importante que cuando entres en una empresa te digan este es el código de ética y conducta que tenemos, es decir, estas son las normas, estos son los procedimientos que queremos que tú, el resto de tus compañeros y compañeras y clientes también, y clientas, proveedores, que todo el mundo aplique. Prevención de riesgos laborales, bueno, salud y seguridad en el trabajo, todo lo conocemos. Es verdad que muchas veces la prevención de riesgos laborales parece más evidente en una obra, ¿no? Porque se te puede caer algo encima, pero realmente en una oficina también es importante cuidar de la salud de los trabajadores. Recordemos que los empresarios y empresarias tienen la obligación de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, pero no solo la física, ¿vale? No nos olvidemos que también es importante la mental y ahora mismo es importante evitar que los trabajadores se quemen porque su ordenador tarda 4 años en encenderse, es importante que tengan los medios y es importante también que tengan toda la información. Con un buen onboarding también estamos protegiendo la salud de los trabajadores. Protocolos de prevención del acoso y de desconexión digital. La desconexión digital es obligada por la ley de protección de datos, es decir, no podemos enviar a los trabajadores emails a las 11 de la noche, no podemos. También no tendrán obligación, mucha gente lo que me dice es, bueno, pero no tienen obligación de contestarlo. Bueno, si recibes un email de tu jefe, a lo mejor sientes una pequeña presión y una pequeña obligación implícita en contestar. Por eso la desconexión digital está mucho más, está mucho mejor o más aplicada en otros países en los que, por ejemplo, en Francia se prohíbe el envío, es decir, se capan los correos. Si trabajas de 9 a 6, no te van a entrar correos fuera, ni antes de las 9 ni después de las 6, que es la manera más adecuada de evitar. ¿Te parece que señale mejor en este? Vale. Ah, ok. Gracias. Me lo dices ahora. Gracias, Enrique. Lo siento. Entonces, importante, los protocolos de desconexión digital, importante proteger la salud del trabajo. ¿Así? Enrique, ¿me lo dices ahora que llevo una hora aquí hablando? Vale, ok, no pasa nada. Vale, desconexión digital, que es importante que la gente tenga una vida, que la gente concilie. La conciliación familiar es importante y para eso una empresa que te dice no te preocupes que tú a partir de las 6 de la tarde no vas a recibir emails, tú como trabajador te sientes más tranquilo, ¿vale? Luego tenemos trabajadores que les gusta entrar a horas en las que la empresa no quiere, pero ese es otro tema. Si tenéis ese problema, pues ya os paséis por el departamento jurídico y lo vemos. Protocolos de prevención del acoso, que son obligados en todas las empresas, tengas 1, 100 o 5.000 trabajadores, obligada a la prevención del acoso, ¿vale? Y las políticas de igualdad, los planes de igualdad y planes LGTBI, planes de igualdad para más de 50, planes LGTBI para más de 51 en las empresas. 51, ¿no? 50 planes de igualdad y 51 planes LGTBI. Exacto, entonces, eso es importante, pero acordémonos, prevención del acoso para todo el mundo. Aunque tengas un trabajador y quieras que no le importa a nadie, tienes que tener un plan de prevención del acoso. Y el canal de denuncias, ahora habréis oído hablar seguramente porque hay una directiva nueva de protección del informante. Aquí, a mi entender, el canal de denuncias también está obligado para todas las empresas independientemente del número de trabajadores. Esto también da para una charla. ¿Pero por qué? Porque si el protocolo de prevención del acoso nos obliga a tener un canal para denunciarlo, evidentemente el canal de denuncias lo tienes que tener. Pero bueno, eso ya lo vemos en otro, aclaramos los conceptos, ¿vale? Y, por último, cumplimiento de normativas específicas del sector, pues dependiendo si estás obligado por la ley de blanqueo de capitales o de los sectores y demás, todo esto tendría que estar en el Welcome Pack de los trabajadores, como os he dicho, estructurado y parcelado para no saturar mucho al principio. Y ya las conclusiones. Vale, lo más importante del onboarding al final es que nos introduce a la cultura de la empresa, lo que hablábamos, que queremos que cuando piensen en nosotros, cuando piensen en plural dinámico, ¿qué quieren que piensen, por ejemplo? Trasladarlo a vosotras empresas. De hecho, darle una vuelta a eso, a que, cómo queréis que se reconozca y en el onboarding hacer mucho hincapié para que se integre la persona trabajadora socialmente y tenga un bienestar. Al final pasamos mucho tiempo en nuestro trabajo como para no estar a gusto. Evidentemente la formación es continua
para que haya un desarrollo profesional, es decir, los trabajadores tienen que saber a dónde van, qué pueden aspirar y para eso tenemos que estar pendientes de ellos y que no sea cosa de un solo día. El cumplimiento normativo siempre tiene que estar integrado en el onboarding y en todo lo que hagamos en nuestra empresa, por favor, es muy importante. Todo esto tiene un impacto directo en la rentabilidad. Sé que muchas veces la gente piensa, otro servicio más que le tengo que pedir la asesoría, otra cosa más que tengo que pagar. Bueno, creedme que esto de verdad merece la pena porque os va a ahorrar mucho dinero y mucho tiempo en el futuro. Y por último, afecta a vuestra reputación, a la protección de la marca de la empresa, como hablábamos antes, y retendréis realmente el talento que vale la pena. Y bueno, ¿cómo es el día a día con un procedimiento de onboarding implantado? Pues es igual básicamente, pero muchísimo mejor. Así que nada, muchísimas gracias por la charla. No sé si hay alguna pregunta que yo encantada de resolver y si no, pues muchísimas gracias. Estoy en el departamento jurídico a vuestra disposición. Yo creo que está muy bien explicado todo. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Marta. Está muy bien explicado, muy bien Gracias. claro. Y yo voy a hacer un Mira poco de hincapié en que el onboarding, como ha dicho Marta, aparte de todos los beneficios que tiene, nos coloca, si lo hacemos desde el principio, desde la prevención y además podemos evitar contingencias económicas importantes, porque todos conocemos que la conflictividad laboral cada vez es mayor y, pues en cualquier momento nos buscan cuál es la brecha que tenemos para ir por ahí. Entonces está bien adelantarse, prevenir y hacerlo todo desde el inicio. Y vamos a pasar a la siguiente ponencia. Bueno, en la convocatoria yo creo que estaba puesto que iba a asistir hoy para la segunda ponencia Diego Roura, pues por un percance no ha podido asistir, pero su compañera Victoria Cejas va a hacer la presentación en su lugar. Victoria es del equipo de Avalon Subvenciones y bueno, pues en un mercado en el que, bueno, cada vez hay una mayor competitividad en todos los aspectos, el poder disponer de un colaborador que te busca y se entera de a dónde puedes acceder, a qué fondos puedes acceder para poder mejorar tu empresa en distintos aspectos, ya puede ser en contratación de personal, en mejoras tecnológicas, etcétera, pues es muy importante. Entonces, bueno, Victoria, muchas gracias por asistir y todo tuyo. Muchas gracias. Está mi micrófono, supongo. Muy buenos días a todos y gracias por estar aquí, gracias por la invitación, gracias a Plural. No sé si lo puedes poner por favor en formato presentación. Sería ideal. A ver, ahí. Perfecto. Bueno, como Ima decía, la idea era que estuviera aquí mi compañero Diego, no va a estar, así que me presento. Soy Victoria Cejas, miembro del equipo de Avalon, soy encargada de la parte de atención al cliente. Si en algún momento se ponen en contacto con nosotros, seré yo la persona encargada de atenderlos y con mucho gusto. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? O bueno, antes de eso, ¿quiénes somos? Somos una empresa que está dedicada al tema de las subvenciones 100%. Nosotros hacemos todo tipo de subvenciones a nivel nacional, comunidades autónomas, incluso el ayuntamiento más pequeñito, ¿vale? Tenemos experiencia ya de varios años, por ejemplo, el 2024 hemos logrado obtener 650.000 euros en subvenciones concedidas entre diferentes clientes. En un promedio anual, más o menos hemos solicitado 2,2 millones de euros, ¿vale? Entonces es un trabajo que se hace poquito a poquito, pero que se va ganando y se va obteniendo bastantes fondos. Y ahora sí, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué queremos contar? La idea es que, bueno, colaboramos nosotros directamente con Plural porque nos encargamos de esta parte de las subvenciones, que es un mundo totalmente diferente. Lo que queremos hacer es presentar un poco cómo funciona el mundo de las subvenciones. Para muchos les suena algo totalmente extraño, algo totalmente ajeno, algo que parece que no funciona y que uy, perdón, algo que no es real. Pero yo vengo a contarles que sí es algo que funciona, vengo a darles como información básica para que entiendan un poco cómo se da y que también vean algunos ejemplos. Entonces, vamos a empezar por entender por qué se dan las subvenciones. La mayoría de las personas que me contactan normalmente me dice, hola Victoria, oye, ¿qué subvenciones hay para mí? Soy un autónomo, me di de alta hace 2 años, quiero saber qué ayudas hay. Todo el mundo recibe ayudas menos yo. Vale, pues esto es algo que hay que tener muy en cuenta y es que las subvenciones no se dan por perfil.
Normalmente las subvenciones se dan por una iniciativa, por una acción. Perfecto, eres un autónomo, estás 2 años trabajando, pero ¿qué estás haciendo? ¿Vas a invertir? ¿Vas a contratar? ¿Vas a comprarte maquinaria? ¿Vas a cambiarte de local? ¿Qué vas a hacer? Siempre las subvenciones se dan por lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, entre estas acciones está, por ejemplo, digitalizarse, algo que está muy de moda, que quiero comprar ordenadores, quiero hacer una página web, redes sociales. Hay hay muchos incentivos que salen en diferentes comunidades autónomas que buscan que las pymes se digitalicen. El tema de la contratación, algo que va muy directo con Dinámico. Las empresas constantemente están contratando y lo que quiere la administración pública es que las empresas contraten. ¿Pero contraten a quién? Normalmente las contrataciones son a perfiles de personas que son complicadas de contratar. Hablamos de personas con perfiles, bueno, luego ya entro a detalle, pero son personas que tienen como este perfil que queremos que sean contratadas. Tema inversión, lo que les decía, que quiero comprar maquinaria, que quiero construir una nave, que quiero comprar un terreno. Perfecto, hay ayudas para este tipo de inversiones. Temas de igualdad, se está promoviendo mucho el tema de la igualdad y sacan ayudas para que las empresas puedan lograr este tipo de acciones. Luego también la conciliación laboral que comentaba Marta. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay una ayuda muy interesante que anima a las empresas a lograr una conciliación laboral entre sus empleados. El perfil. Decíamos que no se pueden conseguir ayudas, es verdad, pero sí es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque dependiendo del perfil que yo tenga, voy a poder pedir una ayuda o no, ¿vale? Por ejemplo, la mayoría de las ayudas que salen son para pymes, que sean comerciales, de servicios, industriales. El rubro en el que se encuentra la empresa es algo súper importante. Luego también, si hablamos, por ejemplo, de la comunidad autónoma, en España hay 17 comunidades autónomas y cada una saca subvenciones a montones. Entonces es importante saber dónde estoy. No sé si no es lo mismo, por ejemplo, estar en Madrid, en Cataluña hay diferentes ayudas que pueden aplicar a un lugar o a otro. ¿Vale? Vamos a aprender un poquito más. Les voy a lanzar algunos conceptos para que tengan conocimiento y vamos a empezar por el famoso BDNS. El BDNS es la Base Nacional de Subvenciones. Es el organismo que agrupa todas las ayudas que salen a nivel nacional, ¿vale? En este organismo encontramos absolutamente todas. Y para que vean un ejemplo, vamos a poner 2 días diferentes en este mes, que por ejemplo, en el 17 de febrero se abrieron, bueno, hay en la Base Nacional de Subvenciones 36.000 ayudas habilitadas, ¿vale? Y en cuestión de 2 días, casi 100 se abrieron. Cada día se abren un montón de ayudas, y esto en diferentes lugares de España. Entonces, cuando alguien me llama y me dice, Victoria, ¿qué ayudas hay para mí? Hay 36.000. Dime tú dónde estás para que te pueda un poco ayudar, ¿vale? Entonces, vamos a entrar un poquito más a otros términos, el tema de concurrencia. Existen 2 tipos de ayudas. Están las ayudas que vamos a llamar de formato administrativo, que son, por ejemplo, una ayuda a la contratación, el famoso kit digital, que son ayudas en las que el solicitante básicamente tiene que cumplir ciertos requisitos, presentar cierta documentación y hacemos la solicitud. Una vez está presentada, revisamos que todo esté bien. Si no hay ningún problema, perfecto, te damos la ayuda. No tienes que hacer más, ¿vale? Luego están las ayudas que son de concurrencia competitiva. Estas son, al estilo de la licitación, una competencia en la que la empresa o el solicitante entre en competencia con otros. Y es la administración pública la que normalmente va a valorar el proyecto que se está presentando, le va a dar una puntuación y en función a eso le va a decir, oye, ¿te voy a dar dinero o no? ¿Vale? Entonces hay que entender que hay estas dos y depende de la convocatoria a la que nos presentemos, tendremos la opción de obtener el dinero o no. ¿Vale? Es una apuesta básicamente. También es importante entender que las subvenciones tienen unas etapas. Entonces, hay que pasar siempre por un proceso para poder conseguir. El proceso empieza con la solicitud, recopilación de información, preparación y presentamos la solicitud. Una vez que está presentada, pues viene la parte de que nos concedan. Nos dicen, sí, perfecto, te concedo la ayuda. Vale, perfecto, pues habrá que justificar, porque todo ese dinero que nos dan no nos los van a dar sin más. Hay que decir, yo dije que iba a gastar en esto, pues hay que gastarlo y hay que confirmarlo. Para eso es la justificación. Luego puede haber alguna subsanación.
que a lo mejor algún documento no cuadre o que la administración pública observe alguna cosa y ahí tenemos que pasar a decir, bueno, no pasa nada, que esto se puede subsanar. Y finalmente está el tema de bueno, los recursos, ¿vale? Puede haber situaciones en las que la administración pública nos diga, miren, ustedes han presentado toda la documentación, pero no les vamos a dar la ayuda. Entonces nosotros podemos reclamar y decir, ¿pero por qué? Si yo he presentado todo a tiempo, todo en regla. Entonces ya entramos al tema de los recursos administrativos. Aquí en esta parte lo que se hace es reclamar a la administración pública. Si todo va bien, pues nos responderán y vamos adelante. Pero si sigue escalando, puede llegar incluso a un tema judicial. Desde Avalon llevamos todo el proceso, incluso hasta la parte de recursos administrativos. Cuando ya es un tema judicial, eso ahí ya es un tema legal que nosotros ya no lo tocamos. Tema de la recurrencia. Es importante saber que hay ayudas que nos dan con el sentido, perdón, la recurrencia, hay ayudas que se abren este año y no se vuelven a abrir nunca más, ¿vale? Hay ayudas, en cambio, que se abren cada año. Y es importante identificarlas, ¿por qué? Porque si este año yo vi que abrió una ayuda que me interesa, pues a lo mejor me conviene tenerla en mente para el año que viene, poder prepararme y presentarme con tiempo, ¿vale? Hay ayudas, como les digo, que son muy puntuales, que abren y cierran y ya está, las perdimos. Tema de bases y convocatoria. Esto es importante porque es un poco la documentación que prepara la administración pública para explicar el tema de las subvenciones. Las bases vienen a ser como lo más gordo, la ley, donde se detalla absolutamente todo con respecto a la ayuda, ¿vale? La convocatoria viene a ser un segundo documento que suele salir después de que se han lanzado las bases, donde ya vamos más directo a lo que vamos a abrir durante este año. Bueno, la base y la convocatoria se suelen dar en ayudas recurrentes. Con una ayuda recurrente que está abierta durante varios años, en el año 2017 sacaron unas bases y luego lo que van a hacer es ir sacando las convocatorias cada que abre en los siguientes años. Entre una convocatoria y otra pueden haber variaciones. Por ejemplo, una ayuda puede tener un plazo y luego al siguiente año que cambie, o puede tener ciertos requisitos y luego al siguiente año que haya alguna modificación. Vale, el carácter incentivador. Es importante también tener en cuenta que hay ayudas que nos cubren gastos que son a futuro, es decir, gastos que vamos a hacer, por eso es el carácter incentivador. Yo quiero que tú construyas un centro de trabajo, ¿vale? Yo te voy a dar dinero para que empieces a construir ese centro de trabajo. Ah, que lo construí antes. Lamentablemente, ese tipo de convocatorias no cubren gastos anteriores. Sin embargo, las ayudas retroactivas sí que lo hacen. Por ejemplo, el caso de las ayudas que han salido para temas de paneles solares, muchas son retroactivas. Es decir, yo gasté el año pasado 12.000 euros en poner paneles en mi casa, pues me lo va a cubrir porque es una ayuda que busca, bueno, financiar cosas que se hayan hecho anteriormente. Hay ayudas que son ambas, pueden ser retroactivas e incentivadoras. Los requisitos, esto es algo fundamental y que todas las ayudas siempre van a tener. Se necesita cumplir requisitos para poder pedirla, ¿vale? No basta con ser un autónomo que se ha dado de alta hace 2 años en Madrid, no. Normalmente vamos a tener que estar dados de alta como demandantes de empleo antes de habernos dado de alta como autónomos, no sé, cumplir ciertas condiciones que nos habilitan a pedir la subvención. Y bueno, finalmente están las condiciones una vez lograda la subvención. Esto es, yo te doy el dinero, ¿qué has hecho con el dinero y qué tienes que hacer para que ese dinero te lo mantengas? Por ejemplo, hay ayudas de inversión en la que digo, yo voy a comprar una nave, perfecto, me van a dar 200.000 euros, pero yo tengo que comprometerme a mantener dentro de la empresa esa nave por X tiempo, 2 años, 3 años, eso lo va a definir la convocatoria. O, por ejemplo, con el tema de la contratación. Ayudas a la contratación que obligan a la empresa a tener a la persona contratada por lo menos 1 año, ¿vale? Entonces, esos son requisitos y condiciones que hay que tener muy en cuenta al momento de pedir una subvención. Y por último, el tema de la financiación. Muchas veces la gente se piensa que puede pedir ayudas y que de la ayuda va a hacer cosas. Hay que tomar en cuenta que cuando se pide una subvención, el dinero no le llega inmediatamente. Va a pasar un tiempo hasta que nos llegue. Entonces, ¿cómo podemos hacer para avanzar en ese tiempo? Tenemos 2 opciones. Podemos pedir anticipos de un banco. Es decir, yo le puedo decir al banco, mira, me han concedido esta subvención,
pero me va a llegar de aquí a un año. Entonces el banco lo toma esto como si fuera un aval y ya nos podría adelantar el dinero. Hay algunas otras subvenciones que lo que te dicen es, te vamos a adelantar 50% del total subvencionado y de aquí a cuando termines el proyecto, te damos el total. Entonces, podemos utilizar cualquiera de esas dos formas. Vamos a ir a algún ejemplo. En este caso les voy a poner el ejemplo de la ayuda a la contratación en Madrid. ¿Vale? Esta es una ayuda muy interesante y que casi todas las pymes se pueden beneficiar. El tema es que, como les comentaba, tiene sus requisitos. Para poder pedirla, el centro de trabajo tiene que estar en Madrid. Las personas que vamos a contratar deben estar dadas de alta como demandantes de empleo. Tienen que ser menores de 30 años, o sea, como les decía, la intención de esta ayuda es fomentar la contratación de personas que lo tienen complicado, ¿vale? Entonces, normalmente subvenciona a personas menores de 30 años y si tienen 30 años, tienen que estar por lo menos un mes antes de la contratación dados de alta en demandante de empleo. Y bueno, también el tema de la garantía juvenil, eso sí es importante. Para personas mayores a 45, solo con que estén el día antes de la contratación dados de alta como demandante de empleo, ya son subvencionables. Para personas que más bien están en el rango intermedio, que es como el momento clave para poder trabajar, aquí lo importante es que tengan una larga duración de desempleo, por lo menos un año, ¿vale? Y también en los colectivos vulnerables. Estos, independiente a la edad que tengan, son subvencionables. Aquí uno de los requisitos básicos para poder continuar con la tramitación de la ayuda es que el contrato sea indefinido por lo menos 12 meses y si es en tema de prácticas, tiene que ser al menos 6 meses. Las prácticas, por ejemplo, solo se consideran para personas menores de 30 años. Tiene que ser una jornada del 75% y se puede sustituir. Imagínense que contratamos a una persona, que todo muy bien, pero a los 6 meses esta persona se nos va. ¿Qué pasa? Yo, si no llego a encontrar a alguien que cumpla con un perfil similar, tendré que devolver la ayuda, ¿vale? O no recibir lo que falta. Entonces, si yo encuentro a alguien que cumple con los requisitos iguales a la que se fue, ya continúa la ayuda como si nada. Y bueno, esto es importante considerar que tenemos un mes desde el momento en que contratamos a la persona para poder presentar la solicitud. Al segundo mes ya lamentablemente no lo podremos hacer. Y la cuantía subvencionable, esta ayuda es interesante porque nos dan desde 5.000 hasta 10.000 euros, dependiendo del perfil de la persona. 5.000 es para, por ejemplo, un hombre que tiene 35 años de larga duración. Pero si, por ejemplo, la persona es una mujer o una persona con discapacidad que es mayor, la cantidad va subiendo. ¿Vale? Estas ayudas a la contratación se dan casi en todas las comunidades autónomas. Varían el tema de los segmentos, varía el tema de las condiciones, pero todos buscan fomentar de alguna manera la contratación. Otra variación que tienen es que, por ejemplo, esta ayuda de la Comunidad de Madrid está siempre abierta, la podemos solicitar en cualquier momento. En otras comunidades como, por ejemplo, Andalucía o Cataluña, están abiertas en un tiempo específico. Entonces, hay que estar muy atentos para podernos presentar. Y bueno, les voy a poner un último ejemplo, que es la ayuda a los trabajadores por cuenta propia en Madrid. La idea de esta ayuda es poder fomentar a las personas que van a emprender, cubriéndoles los gastos iniciales. Importante que esté dado de alta en Madrid, que estén, esto sí, que antes de haberse dado de alta como autónomos, que estén como demandantes de empleo. Con un día antes basta. No tienen que haber hecho la misma actividad los 6 meses anteriores y los gastos que cubren son básicamente estos. Está el alquiler del local, facturas, material inmovilizado, gestoría, gastos de marcas y muchos otros gastos que van a ayudar a la persona a poder empezar con su emprendimiento. En este caso, tenemos hasta 3 meses, o sea, hay que presentar la solicitud una vez que han pasado 3 meses desde la alta. Y la cuantía va desde los 4.580 euros hasta más o menos los 10.000. ¿Vale? Y bueno, aquí yo les comento un poco cómo nosotros lo hacemos y para que si en algún momento están interesados en el tema de las subvenciones lo podamos ver.
Hay dos fases. Está primero la fase de identificación, de búsqueda, es decir, estoy haciendo esto, ¿qué ayuda me puede venir bien? Y en esta parte lo que yo les recomiendo, ya que estamos colaborando con Plural, es siempre que tengan intención de hacer cualquier acción, voy a contratar, voy a invertir, vaya, lo que sea, nos contacten, nos avisen qué es lo que están haciendo y en función a eso nosotros buscaremos y les recomendaremos qué ayudas hay para cada uno. Y una vez identificada esta ayuda, pues nos ponemos manos a la obra. Aquí es confirmar que cumplimos todos los requisitos, indicarles cuál es la cantidad que podrían recibir y tal, y si están todos de acuerdo, pues vamos adelante, empezamos con la tramitación. Y bueno, si quieren contactarnos, les dejo aquí los datos de contacto, el correo general que es de Ábalos Subvenciones, el número de teléfono y mi correo personal, que ya que soy encargada de atención al cliente, pues me pueden escribir directamente, indicarme que vienen de parte de Plural y yo encantada les haré la búsqueda y todo lo que necesiten. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿No hay preguntas? Pues si no hay preguntas, maravilloso, significa que se ha explicado bien. Muchísimas gracias. Pues, voy a tomar medidas drásticas. ¿Ahora? ¿Sí? Pues nada, que muchas gracias a Victoria y a Marta, para los que no nos han escuchado. Que si había alguna pregunta en streaming, pues nada, que nos la trasladarán ahora. Si no, ya estamos disponibles en correo electrónico, el de Ábalos Subvenciones. Ya nos lo ha dejado Victoria. Igualmente, si no lo tenéis apuntado, contactáis con nosotros y nosotros damos traslado de la consulta perfectamente, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por venir, muchas gracias por asistir en streaming. Para vosotros no, pero para ellos sí. Ahora hay un networking con un poco de catering que podemos disfrutar hasta las 2:15. Así que ahí podemos en la parte de abajo, pues bueno, ya comentar y charlar lo que os apetezca. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima de Aclaramos los Conceptos de Plural Asesores. Chao.